Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 6 de junio, jueves de la novena semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves continuamos la lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Leemos el capítulo 2, versículos 8 al 15. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Eso es lo que has de enseñar. Adviérteles a todos, delante de Dios, que eviten las discusiones por cuestión de palabras, lo cual no sirve para nada, sino para perdición de los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene de qué avergonzarse y predica fielmente la palabra. Palabra de Dios. San Pablo continúa sus recomendaciones a Timoteo y es bello ver de dónde parte. Parte de su ejemplo, parte del ejemplo de su vida, de la decisión que ha tomado de hacer del Evangelio la razón de su ser. Por eso San Pablo le dice: recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Yo no predico otro Evangelio, el Evangelio está centrado en esto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo el resumen profundo de la fe. ¿En quién creemos? Creemos en Jesucristo, que es verdadero hombre. Por eso dice descendiente de David, pero que resucitó de entre los muertos. ¿Y qué hombre ha sido capaz de resucitar de entre los muertos para una vida eterna? Ninguno. ¿Por qué? Porque ninguno es Dios como Jesucristo. Entonces lo que está diciendo de una manera muy sencilla es: Dios se ha hecho hombre, ha muerto por nosotros y ha vencido a la muerte resucitando. Se ha hecho hombre verdaderamente, por eso es descendiente de David. Y nos ha mostrado la gloria de su ser, resucitando de entre los muertos, venciendo a ese que es el enemigo invencible para nosotros. Este es el Evangelio que yo predico. Este es el Evangelio por el cual sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Entonces lo que está diciendo San Pablo es: uno tiene que estar dispuesto a lo que sea, pero nunca ser obligado a dejar de predicar la verdad del Evangelio. Y si me toca sufrir y hasta llevar cadenas como si fuera un malhechor, bueno, no importa. ¿Por qué? Porque a mí me podrán poner cadenas, dice San Pablo, pero la palabra de Dios no está encadenada y por tanto la palabra de Dios siempre podrá continuar siendo promulgada, siempre podrá ser proclamada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos. Qué bonita expresión. Lo sobrellevo todo por amor ¿a quién?
aquellos a los cuales está destinada la palabra. ¿Quiénes son los elegidos? Bueno, los elegidos son todos los hombres en un primer lugar. Pero eso significa que todos los hombres participan de la salvación. No. ¿Por qué? Porque han sido elegidos por Dios, pero no significa que todos los hombres respondan a esa elección. Todos los seres humanos han sido elegidos por Dios para la salvación, pero Dios no obliga a nadie. Y entonces hay una segunda manera de hablar de esos elegidos, que es justamente aquellos que aceptan en este mundo la predicación del Evangelio, es decir, que aceptan a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, como el Mesías esperado, como el Salvador. Y entonces yo pertenezco efectivamente a la raza humana y he sido elegido por Dios para la salvación, sí, pero tengo que elegir, tengo que decidir. Y entonces pertenezco a ese grupo de elegidos también en la medida de mi respuesta personal al Señor. Yo le doy esa respuesta. San Pablo dice, por amor a ellos, a esos elegidos es que yo sobrellevo todo, y no de cualquier manera, sino con amor. ¿Para qué? Para que ellos alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es decir, vale la pena el sufrimiento que me cuesta la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque vale la pena la salvación de las almas. Qué hermoso es tener en nuestro corazón el amor por los demás que nos lleva a querer su salvación. Es fácil perder de vista esto, porque es fácil en este mundo mirar a los buenos y a los malos y querer dividir el mundo entre los buenos y los malos, entre los que hacen el bien y los que hacen el mal, y olvidarnos entonces del deseo de salvación. ¿Qué quiero yo de aquellos que están alejados de Dios, de aquellos que rechazan a la iglesia, que rechazan a Jesucristo, que rechazan la salvación? Quiero predicarles el Evangelio. Quiero predicarles el Evangelio. No los voy a obligar a seguir a Jesús. Quiero predicarles el Evangelio de tal manera que pueda efectivamente ayudar a mi Señor a conquistar su corazón. Si ellos quieren, maravilla. Pero eso tiene que ser el anhelo de mi corazón. Pero si en cambio yo me quedo con una visión de los buenos y de los malos, entonces puedo perder muy fácilmente el deseo de llevar la palabra del Señor a todos. Es verdad lo que decimos. Si morimos con Él, viviremos con Él. Es verdad. La predicación del Evangelio se realiza con este convencimiento. Lo que predicamos es verdad. Pero ¿qué pasa si yo pierdo todo en este mundo y hasta pierdo la vida? No pasa nada. ¿Por qué? Porque viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si nosotros lo negamos, en cambio, Él también nos va a negar. Esto es lo que nos ha dicho el Señor. Aquel que da testimonio de mí en este mundo, yo daré testimonio de él delante del Padre. Pero aquel que me rechaza, que es el peor de los pecados, el rechazo a Dios. El rechazo a Dios. Bueno, yo también lo voy a negar delante del Padre. Pero termina esta expresión San Pablo de una manera mucho más preciosa, porque dice, y si les somos infieles, si nosotros que estamos caminando el camino del Señor, le somos infieles, ¿qué ocurre con Él? Que Él permanece fiel, porque Dios no se contradice a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas cosas. En primer lugar, que nunca perdemos la condición de hijos de Dios, por más que rechacemos a Dios. En segundo lugar, que la puerta de la misericordia siempre está abierta. Que la puerta de la misericordia siempre está abierta
para cada uno de nosotros. Esto es lo que tienes que enseñar. Adviérteles a todos, enséñales a todos y no caigan en discusiones por cuestiones de palabras, lo cual no sirve para nada, sino para la perdición de los oyentes. Es sumamente importante lo que está diciendo San Pablo. ¿Por qué? Porque efectivamente a veces se discute por nada. A veces se discute por nada. Una palabra puede ser mal utilizada y nosotros tenemos que buscar siempre utilizar bien las palabras. Y tiene que ser un esfuerzo personal de dominar mejor el lenguaje y hablar siempre con mayor propiedad. Porque el hablar con propiedad refleja el conocimiento que tengo y el conocimiento que tengo refleja el amor que tengo. Entonces, si yo amo, quiero conocer más. Y si yo conozco más, voy a hablar con más propiedad. Pero una discusión por palabras a veces significa discutir efectivamente por nada. Y entonces están usando una misma palabra, entendiendo dos cosas distintas, pero entonces no están hablando de lo mismo. Pero ocurre lo contrario. Usar palabras distintas y estar hablando de lo mismo y estar discutiendo entonces por nada. A mí me ha pasado muchas veces escuchar discutir a dos personas y decirles, disculpen, están diciendo lo mismo. Están usando palabras distintas, pero están diciendo lo mismo. Entonces, ¿de qué están discutiendo? De nada, de absolutamente nada. Y de nuevo, esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Yo quiero presentarme delante de Dios como un trabajador que ha hecho su voluntad y que no tengo tachas en ese cumplir la voluntad de Dios, que no tenga nada de qué avergonzarme, predicando fielmente la verdad. Predicando la verdad, e insiste San Pablo de nuevo, entonces no es cuestión de predicar una opinión, sino que predicamos la verdad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Recordemos de dónde surge el Evangelio que acabamos de leer. Jesús ha llegado a Jerusalén, ha expulsado a los mercaderes del templo. Se han acercado los sumos sacerdotes, los ancianos a reclamarle, ¿con qué autoridad haces esto? No han querido contestar la pregunta de Jesús. Jesús entonces no les contesta de dónde surge su autoridad. Después les ha dicho la parábola de los viñadores asesinos y entendiendo que era dirigida hacia él, hacia ellos, se han llenado de ira, de rabia, pero no han querido hacer nada y comienzan entonces a mandar a grupos. Mandan primero a un grupo de fariseos junto con los partidarios de Herodes, que no se llevaban bien entre ellos, para preguntarles sobre el tributo al César. Después mandan a los saduceos, que no creían en la resurrección. Una mujer se casó con 7 hermanos, ¿de cuál va a ser en la vida futura?
Ustedes no han entendido las Escrituras ni el poder de Dios. Están muy equivocados. Y ahora se acerca un escriba. ¿Quién es un escriba? Un estudioso de la palabra de Dios. Y le pregunta una pregunta que podría sonar bastante tonta para un escriba. Bastante tonta para un escriba, pero que tiene una razón profunda de ser. ¿Por qué digo una pregunta tonta? Un escriba, conocedor de la escritura, aquel que está destinado para explicar la escritura al pueblo. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Cómo es que el escriba no sabe? Lo mismo sucede con tantos católicos y tantos cristianos. Pregunta, pregunta en la calle, pregunta a los familiares, pregunta a los amigos. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en esta vida? Oye, muchos te van a contestar la familia, los hijos, la salud. Te van a contestar que lo primero, lo más importante es amar a los papás. Estas son las respuestas que yo recibo constantemente, de personas que son católicas y que van a misa. Entonces no es extraño que un escriba, pero un escriba, eso es como decir que un sacerdote no sepa cuál es el primer mandamiento. ¿Cuál es el problema de este escriba? Que vive efectivamente en una cultura donde se han llenado de tantos mandamientos que no tienen efectivamente una base en la escritura, sino que son simples maneras de vivir con las cuales se pretende cumplir los mandamientos. Y de tantos preceptos y preceptos y preceptos, bueno, se puede uno extraviar. Y entonces efectivamente se dice, es que hay tantos mandamientos, ¿cuál será el más importante de todos? Jesús le responde rápidamente. Primero es clarísimo. Escucha, Israel. Siempre recuerda qué bonito es ver cómo surge el primer mandamiento, es decir, cómo nos da a conocer Dios el primer mandamiento. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que amar a Dios. Un momento. Lo primero para amar a Dios es escuchar. Si yo no escucho, no voy a poder amar. Te lo repito. Si yo no escucho, no voy a poder amar. Tengo que escuchar a Dios para poder amar a Dios. Nunca voy a poder decir que amo a Dios si yo no escucho a Dios, y lamentablemente esto es lo que falla en muchos corazones. Yo amo a Dios, pero resulta que opino distinto a Dios, tengo una manera de vivir distinta a lo que me dice Dios. Y muchos dicen, no, es que yo no sabía que esto era pecado, yo no sabía que... ¿Por qué no lo sabía? Porque no escuché. Porque no escuché a Dios. Si no escucho a Dios, no voy a amar a Dios. Escucha. ¿Y escucha qué cosa? En primer lugar, no es una acción, sino el reconocimiento. El Señor, nuestro Dios, es el único. No hay más dioses, no existen más dioses. Al reconocer que hay un solo Dios, entonces yo dirijo mi corazón, escucho al Señor, reconozco que es el único Dios y entonces dirijo mi corazón para amarlo. ¿Y cómo lo voy a amar? No con un simple sentimentalismo. Y por eso la expresión es con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, que es una acción de todo mi ser, no solo de mi afectividad, no solo de mi afectividad, de mi corazón, de toda mi piedad, de toda mi alma, pero también de mi inteligencia, de mi mente, y con esfuerzo, con lucha, que ese amor no va a salir gratuito. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo, que va unido al primero porque no puedo amar a Dios si yo no amo al prójimo.
el escriba le contesta, muy bien, esto es, esto es lo que tenemos que hacer. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo. Y es bellísimo cómo termina el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús ve que este escriba ha hablado sensatamente. No estás lejos del reino de Dios. Es decir, que Jesús no pelea con grupos. Ah, no, es que todos los fariseos son malos, es que todos los saduceos son malos, es que todos los escribas son malos, es que todos los sumos sacerdotes son malos. No. Reconoce a cada uno sus propios méritos. Y este escriba, que puede que su grupo esté en contra del Señor, está cerca del reino de los cielos. Y eso es apreciado por Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.